Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Eh, Espero que tengamos sonido. Gracias a todos por tener el tiempo para poder conectarse, para poder estar hoy compartiendo con ustedes. Hoy simplemente quiero, antes de comenzar, como recapitular lo que hablamos la semana pasada. Creo que esta semana a nivel personal fue una semana en la cual tuve que vivir mucho esa palabra y esa palabra que yo creo que Dios nos daba es que literalmente Dios nos recordaba que el gran enemigo que tenemos todos nosotros es la incredulidad y que es un enemigo que es muy sigiloso, que realmente está detrás de bambalinas y que nos alimenta y que nos lleva a poner nuestros ojos en las cosas que no debemos ponerlas, a generar unas expectativas que muchas veces se derrumban muy rápidamente. Y eso nos sucede cuando tenemos un poco cuando dejamos que la incredulidad entre en nuestras vidas. Entonces, simplemente recordarles, ese fue una palabra que tuve que luchar toda esta semana. Realmente fue una semana larga, difícil. Creo que algunos también tuvieron ese tipo de semana. Y bueno, yo creo que hoy creo que quiero compartirles algo que necesitaba escuchar. Yo cuando estaba preparando esto, no fue una semana fácil, fue una semana difícil y hablaba con Paula y con mi esposa y le decía un poco que, pues, que había sido una semana difícil y complicada. Pero cuando estuve y empecé a preparar lo que quiero compartirles hoy, Dios fue lo máximo, porque como que Dios me estaba recordando por qué vivía lo que vivía y cuál era el enfoque que tenía que tener. Entonces, me encanta. Vamos a ver si podemos conectar a algunas personas en Instagram. Como ustedes saben, lo estamos haciendo en vivo, entonces me encanta poder hacerlo en vivo porque tenemos la oportunidad de conectarnos con personas en vivo, de poder hablar y pues estamos aprendiendo, ¿cierto? Estamos aprendiendo a poder interactuar con las personas. Entonces acá, por si algo estoy viendo que están conectadas algunas personas, simplemente decirles hola, espero que puedan saludar y ya como que pude ubicar mejor también los equipos para poder verlos porque hace 8 días como que yo quería hablarles a ustedes los que estaban conectados por Instagram y no los estaba viendo. Pero lo ideal es que se puedan conectar, es que puedan saludar, es que en el transcurso de la charla voy a tratar de comunicarme y de hablar con las personas que se están conectando en Instagram. Entonces, ya hay algunas personas conectadas, bienvenidos, qué chévere que puedan estar acá. También tenemos algunas personas que están conectadas en Zoom, lo máximo que estén conectados en Zoom, lo máximo que estén conectados en Instagram y que espero que la palabra o el mensaje que tengo hoy realmente pueda llegar a sus vidas y que realmente sea de provecho. Para comenzar, me encantaría contarles una de mis películas favoritas de Disney. Es una película que tal vez no es muy famosa de Disney. Se rodó o salió su lanzamiento en el 2000. Es una película que ya tiene bastantes años y que se llama Las locuras del emperador. Las locuras del emperador. Así se llama la película. Y la película es de dibujitos animados y tiene lugar en Perú y es un emperador en los tiempos donde existían los incas. Y era un emperador, y este emperador era un emperador joven, era un emperador caprichoso, era un emperador que era orgulloso, era un emperador que tenía mucho poder, que tenía mucho dinero y que básicamente podía hacer lo que él quisiera. Entonces este emperador él quería hacer un resort de vacaciones. Y para poder hacer el resort de vacaciones lo tenía que hacer en una montaña. Y en esa montaña vivían muchas familias. Pero a él no le importaba que vivieran esas familias ahí. Él simplemente quería construir su resort de vacaciones, sacar a todas las familias que estaban ahí viviendo y que buscaran a dónde vivir. Eso es un poco como el inicio de la trama. Pero detrás del emperador había una señora que era mala y que logró convertir al emperador en una llama, en una llama, en el animal llama. Y toda la película es como este emperador, que ahora es una llama, sufre, tiene dificultades y un poco lo que él está buscando es volver a ser un emperador normal para poder volver al trono. Entonces, durante todo este transcurso,
pasa soledad, le toca comer pasto, le toca estar en zonas donde hay mucho frío, y después logra hacerse como amigo de una persona, pues no amigo, como que realmente ve que tiene que apoyarse en una persona, y la persona en la que él se apoya es la persona que vive en esa montaña donde él quiere ser el dueño de esa montaña. El caso es que el emperador, siendo llama, le pasan mil cosas, sufre demasiado. Hay una escena que me encanta, que es básicamente él está solo, de noche, con mucho frío, y empieza a llover. Y él está completamente solo, está completamente mojado. Y todo este proceso lo está llevando a él a recapacitar, realmente a darse cuenta el tipo de persona que es. Y hay una escena que lo culmina todo, para mí a nivel personal. Y es una escena donde él está amarrado a un tronco. Y cuando él está amarrado a este tronco, cae en el agua, ¿cierto? Cae como en un río. Y cuando va en el río, va con este amigo que él hizo. Están los dos amarrados al tronco. Y la llama, que es el emperador, no puede ver lo que está delante. Él no puede ver lo que está delante. El amigo sí puede ver lo que está delante. Y van así en el río, y el río empieza a tomar más velocidad, empieza a tomar más velocidad y más velocidad. Entonces la llama, que no puede ver nada, lo que dice es: no me digas que adelante de nosotros hay una catarata con piedras esperándonos abajo, y que definitivamente nos vamos a dar un golpe muy, 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 muy fuerte. A lo cual, a lo cual el amigo, que sí puede ver todas las cosas, le dice, sí, lo acabas de describir tal cual es. Lo acabas de describir tal cual es. Y lo que dice la llama es muy, muy divertido, en este caso el emperador. Lo que dice es que, mejor dicho, lo que él dice es como: bienvenido, bienvenido, ya lo quiero vivir. Y obviamente caen y se destrozan y casi se mueren. Y al final, el emperador, logra volver a ser humano. Y cuando el emperador logra volver a ser humano, obviamente él ha cambiado. Y es noble, es un emperador que empieza a mostrar compasión con sus habitantes, no le quita las casas a los que estaban en la colina, y acaba él realmente teniendo la capacidad de hacer amigos, y tiene la capacidad de ser una persona que logra construir relaciones. Y así se acaba la película. Y hoy quiero comenzar con este ejemplo de la película, que me encanta esta película, porque esa película enseña el poder del sufrimiento. Esa película enseña el poder del dolor y de las dificultades. Y hoy quiero hablarles acerca de esto. Hoy quiero hablarles acerca del dolor y del sufrimiento. Y quiero hacerlo simplemente porque esa es la historia que nos toca en Marcos. Vamos en Marcos 8. Y cuando leía Marcos 8, vamos a ver que hay un pasaje de una profundidad teológica, pero creo que también hay un pasaje de una profundidad práctica a nuestras vidas. Y tiene que ver mucho frente al dolor y el sufrimiento. Y hoy quiero dejarles con la conclusión de entrada. Hoy quiero dejar la conclusión de entrada. Y la conclusión es la siguiente: es: el sufrimiento y el dolor no son nuestro enemigo. El sufrimiento y el dolor no son el enemigo. Y hoy quiero decirte, y hoy quiero dejarte de pronto con esta libertad: el dolor y el sufrimiento no son el enemigo. ¿Saben cuál es el enemigo? El enemigo es el engaño. Y el problema con el engaño es que el engaño logra esconderse. El engaño logra estar detrás de bambalinas y no lo podemos ver. Y lo que hace el engaño es que nos dice: esto es injusto que lo estás viviendo, no vas a salir de esto, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Y lo que hace el engaño es empezar a colocar esas voces en nuestras cabezas que hacen que nosotros miremos el sufrimiento con la perspectiva equivocada. Y lo más importante es que empezamos a desarrollar actitudes, hábitos, que lo único que hacen es que no nos permiten enfrentar de manera correcta el sufrimiento y el dolor. Y hoy tal vez estás ahí.
Bueno, tal vez estamos ahí, tengo que confesarlo. Tal vez estamos ahí. Y lo que hacemos es que vemos dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Y cuando hay dolor y sufrimiento en nuestras vidas, lo que está sucediendo es que nosotros dejamos que hayan voces en nuestra cabeza que nos digan, esto no es justo, no voy a poder salir de esto, ¿por qué tengo que vivir esto? Y empiezo entonces a generar un sentimiento de rabia, de frustración, de desespero. Sufrimiento y el dolor no son nuestro enemigo. No, creo que mi mamá se conecta todos los domingos. Te amo, mamá, gracias por conectarte. Creo que ya hay sonido, confírmeme ya, ¿cierto? Manu, eso, ahí está mi tía también conectada. Excelente, ya hay sonido. Excelente, bien. Ya regresó, gracias, Manu. Gracias por tenernos paciencia. Retomamos, ¿cierto? Y donde estábamos retomando es donde decíamos que el engaño quiere que nosotros tengamos la perspectiva incorrecta frente al sufrimiento. Dios anhela, Dios desea que nosotros podamos vivir en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del desierto, en el medio del valle de muerte. Él anhela que nosotros tengamos la perspectiva correcta. Él anhela que nosotros podamos de alguna manera, y esto va a sonar fuerte, que lo disfrutemos, que lo disfrutemos. Y así como la película, por eso me encanta la escena del emperador, porque el emperador sabe que viene mucho dolor y que viene mucho sufrimiento. Y lo que dice el emperador es, bienvenido, bienvenido. Y yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros debe buscar y anhelar frente al dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no son nuestro enemigo, no son nuestro enemigo. Y sucede mucho como cuando nosotros vamos no sé, cuando nosotros vamos al teatro, no sé si alguna vez han visto el teatro, y lo que uno puede ver es que hay actores que son protagonistas en el escenario y uno los puede ver, pero realmente quien nos controla realmente es el director. Y el director nunca lo vemos. Y realmente quien está en control de una obra de teatro es el director. Pero claro, lo que es visible son los actores, la música, las luces, pero quien está en control es el director. Pero el director nunca lo vemos. A él no le interesa ser visto, a él le interesa es tener el control detrás de lo que está sucediendo. Y así pasa con el engaño, así pasa con el enemigo que tenemos hoy, que es el engaño. Y es que él tiene el control y no nos damos cuenta. Hoy, frente al dolor y el sufrimiento, quiero enseñarte a través de lo que dice la Biblia, cómo el dolor y el sufrimiento es simplemente, es simplemente la oportunidad para que nos demos cuenta que quien tiene el control de nuestras vidas no es Dios, sino es el engaño, es el engaño. Entonces, yo quiero que tengan esto. Y antes de pasar a la historia bíblica, simplemente quiero recordarles algo. Y es que el dolor y el sufrimiento en sí, aunque son muy desagradables, el dolor y el sufrimiento no son fuerzas ni destructivas ni constructivas. Esto es muy importante. En sí, el dolor y el sufrimiento, aunque es totalmente difícil de llevar, no son ni destructivas ni constructivas, sino más bien son parte de la vida. Y por eso es que Jesús dice, en esta vida tendrán aflicciones, porque es que el dolor y el sufrimiento hace parte de la vida. Y lo que dice un poco la psicología es que el dolor y el sufrimiento no son ni constructivos ni destructivos, hacen parte de la vida de una persona. Sin embargo,
nuestras actitudes, nuestra respuesta y los hábitos que desarrollamos a partir del sufrimiento y del dolor es lo que nos forma como seres. Y esto es supremamente poderoso. Esto es algo que nosotros debemos entender, porque realmente lo que va a determinar nuestra vida, nuestro ser, son las actitudes, nuestras reacciones, nuestros hábitos en medio del dolor y del sufrimiento. Porque esto, al fin y al cabo, es lo que termina desarrollándonos y haciéndonos como personas. Y por eso es que el engaño se quiere meter, y por eso es que el engaño se quiere meter mucho cuando estamos sufriendo y cuando hay dolor. Porque definitivamente el enemigo quiere que tengamos una actitud de quiere que tengamos una actitud de queja, quiere que tengamos una actitud de desespero, quiere que tengamos una actitud de que las cosas no se van a lograr. Realmente, hoy, ¿quién tiene el control de tu vida? ¿Quién es el director de lo que está sucediendo en tu vida? Y esto nos lleva a la historia en la que nosotros estamos. Y es Marcos 8:31. Y miren lo que dice Marcos 8:31, que es increíble. Acuérdense de Marcos 8:31. Estamos hablando que Jesús está pasando un momento de transición. Los primeros capítulos vemos cómo Jesús tiene su trabajo público. Ese es su trabajo público, donde él hace milagros, donde multiplica los panes, donde todo el mundo lo escucha. Ese es su trabajo público. Y él ahorita está pasando una transición donde va a empezar su trabajo privado, su trabajo con los discípulos. Va a empezar a hacer su trabajo donde está entre el círculo íntimo. Esta es la segunda parte del libro de Marcos. Y la tercera parte del libro de Marcos es donde se describe todo el sufrimiento, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces estamos en un momento de transición, ¿no? Como creo que todos estamos viviendo con lo que está pasando hoy en día. En un momento de transición. Y en ese momento de transición, mire lo que sucede. Luego comenzó a enseñarles, en el versículo 31, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Miren, este pasaje es increíble. Primero, es simplemente un dato, y es que la manera preferida de Jesús de referirse a sí mismo es como el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre tiene una connotación que es increíble. El Hijo del Hombre tiene una connotación que viene desde el Antiguo Testamento y viene cuando Moisés, ¿cierto? Moisés escribió Génesis, y cuando él escribía Génesis, él escribía que tenía que venir un hombre nacido de una mujer para poder derrotar el mal que le habíamos dado cabida en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y el único que lo podía hacer era un hombre nacido de una mujer y que lo iba a derrotar. Eso es lo que está en Génesis. Y después en otro libro muy particular y muy importante en el Antiguo Testamento, de un personaje increíble que se llama Daniel. Daniel está teniendo un sueño. Y Daniel, cuando él tiene un sueño que hay unas bestias horribles, y básicamente lo que está tratando ese sueño de mostrarle a Daniel es que la maldad realmente está en medio de nosotros, está en nuestro corazón. Realmente somos personas malas, realmente malas. Y que el único que va a poder acabar con la maldad es un hombre. Y que este hombre, una vez acabe con la maldad, será puesto en unas nubes y que será subido a estar sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Y esa era la referencia del Hijo del Hombre. Entonces Jesús lo que está diciendo: yo soy esa persona de la cual Moisés habló, yo soy esa persona de la cual Daniel soñó, yo soy el Hijo del Hombre que viene, ¿qué? Viene a quitar la maldad del mundo. Entonces, él dice: yo soy el Hijo del Hombre.
los discípulos, ¿cierto? Que son judíos, entienden lo que está diciendo. Este contexto que les estoy diciendo no lo tenía que dar Jesús porque ellos eran judíos y ellos entendían la importancia, el peso que tenía que Jesús dijera, yo soy el Hijo del Hombre. Ellos lo entendían. Entonces imagínense cómo en un momento todos los discípulos, todos los que estaban cercanos a Jesús en ese momento, la emoción que tuvieron, dijeron, wow, este es del cual Moisés habló, este es del cual Daniel soñó, este es el que estábamos esperando, este es el que viene a liberarnos de los romanos, este es el que va a ser el rey y que va a hacer que nuestra nación sea puesta sobre toda nación. Eso es un poco lo que ellos sintieron, ¿cierto? Cuando él dijo y hizo esta declaración, yo soy el Hijo del Hombre. Y miren lo que continúa, porque es muy chévere lo que continúa. Lo que continúa. El Hijo del Hombre tiene que... ¿Y qué tiene que el Hijo del Hombre? ¿Qué tiene? El Hijo del Hombre tiene que sufrir. Jesús le está dando la bienvenida al sufrimiento y al dolor. Porque Jesús sabía que el dolor y el sufrimiento no son el enemigo. Hoy yo quiero dejarte con esta libertad. Y realmente quiero que seas libre. Hoy no sigas viendo el sufrimiento que hay en tu alma, el sufrimiento que hay en tu cuerpo. No quiero que sigas viendo la enfermedad. No quiero que veas las circunstancias difíciles que estás teniendo hoy como el enemigo, porque no lo son. Porque el enemigo es el engaño que está en tu vida, que te está diciendo que esto que estás viviendo lo tienes que vivir de una manera negativa, que lo tienes que vivir de una manera en la cual no puedes desarrollar la fe, en la cual no puedes desarrollar la esperanza y en la cual tú no puedes ver que a través de lo que está sucediendo, lo más importante es que algo dentro de ti está cambiando. Hoy el enemigo no quiere que tú veas eso. Hoy el enemigo no quiere que veas que a través del sufrimiento él está tomando desde lo muy profundo de tu alma y te está transformando. El enemigo no quiere que tú te des cuenta de eso. El enemigo simplemente quiere que tú veas lo que estás viviendo y que te quejes, y que te desanimes y que tengas desesperanza. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el engaño. Pero Jesús a través de esta lección nos está diciendo, yo le doy la bienvenida al sufrimiento. Yo le doy la bienvenida al dolor, porque no son el enemigo. No lo son. Miren lo que sucede. El Hijo del Hombre tiene que sufrir. Miren lo que dice. ¿Tiene que sufrir qué? Muchas cosas. No pocas. No pocas. Sino que tiene que sufrir muchas cosas. Y debe ser rechazado. Y debe ser rechazado por los ancianos, sacerdotes y maestros. Todos aquellos que estaban en el concilio, todos aquellos a los cuales nosotros queremos tener aprobación, esos son los que lo van a rechazar. Y Jesús le da la bienvenida. Yo tengo que vivirlo. Yo tengo que vivirlo. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Es increíble es increíble la declaración. Obviamente esto es una declaración de una profundidad teológica increíble, porque simplemente es Jesús hablando acerca de cómo el Mesías tenía que sufrir y cómo a través de la muerte en la cruz nos iba a dar victoria y cómo a través de lo que iba a vivir Jesús, a través de la resurrección, tú y yo vamos a tener la capacidad de resucitar. Una profundidad teológica increíble, pero yo creo que también tiene una connotación profunda a nivel práctico, y es que Jesús nos está invitando, y lo voy a decir, y aunque me cueste decirlo, Jesús nos está invitando a que podamos sufrir y que podamos vivir el dolor como Él lo vivió, porque no es el enemigo. No es el enemigo. Y yo sé que es difícil escuchar esto, pero yo quiero llenarte de esperanza, porque la realidad es que no tengo que ser profeta para decir y saber que todos los que hoy me están escuchando están sufriendo.
están sufriendo en algún área de su vida, en su alma, en la área económica, familiar, en sus sueños, están sufriendo. Y lo que Jesús quiere decirte hoy es, yo quiero invitarte a que sufras. Yo quiero invitarte a que tengas esta etapa de dolor como yo la tuve, porque no son el enemigo, no son el enemigo. Y Jesús nos está haciendo esta invitación, nos está haciendo esta invitación. El dolor y el sufrimiento, vaya que son una herramienta. El dolor y el sufrimiento, vaya que son una herramienta. Hay un autor que me encanta, que se llama C.S. Lewis, y él habla mucho acerca de este tema. Y me encanta lo que él dice, porque lo que él dice, y simplemente quiero leérselos, es que lo que dice C.S. Lewis me encanta porque miren lo que dice, el dolor y el sufrimiento nos lleva a un punto donde somos conscientes que nuestra única respuesta a la vida es la entrega total a Dios. Y algo que dice C.S. Lewis que es aún más fuerte, y lo que él dice es que el dolor es el megáfono de Dios para llamar nuestra atención. Y hoy creo que lo que está haciendo Dios en nuestras vidas es llamar nuestra atención. Es decir, ponme cuidado. Debes hacer una entrega total de tu vida a mí. Eso es lo que creo que está diciendo hoy Dios. Creo que es lo que está diciendo Jesús hoy. Y algo que es increíblemente importante es que nosotros, como hablábamos la semana pasada, nosotros debemos poner nuestra confianza en la persona de Jesús. ¿Se acuerdan? Que no debemos poner nuestra confianza en lo que puede hacer Dios. No, eso es un error. Eso es mejor dicho, es una trampa. Es una trampa. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en quién es Dios. Y una vez pongamos la confianza en quién es Dios, debemos poner nuestra confianza en el plan de Dios. No en nuestro plan, sino en el plan de Dios. Y quiero decirles hoy, ese plan de Dios, ¿saben qué? Ese plan de Dios muchas veces viene acompañado de dolor y de sufrimiento. Uf. ¿Y saben por qué viene acompañado de dolor y de sufrimiento? ¿Saben por qué viene acompañado? Porque el dolor y el sufrimiento es simplemente un recordatorio de que nosotros debemos hacer una entrega total de nuestra vida a Él. Ese es el recordatorio que nos lleva a tener claro que tú y yo debemos hacer una entrega total a Dios. Bienvenido el dolor y el sufrimiento, porque yo sé, yo reconozco que en el único lugar donde encuentro que soy completo, que realmente soy la persona que debo ser, en el único lugar donde lo encuentro, es cuando estoy completamente rendido a Dios. Y esto me encanta. Así que el dolor y el sufrimiento es algo que hace parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y hoy es posible que estés muy dolido por un divorcio, porque estás viviendo ansiedad y depresión, porque estás solo, hoy porque las cosas no salieron como tú esperabas, y hoy estás en medio del sufrimiento, y yo quiero decirte algo, esto hace parte del plan de Dios. Hoy dale la bienvenida al dolor y el sufrimiento porque no son el enemigo. Y lo vemos en todos los personajes de la Biblia. Moisés, Moisés que sufrió, que tuvo que llevar un pueblo rebelde durante 40 años. Dios le da la oportunidad de decir, mira, ahí está la tierra prometida. Ah, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar, va a entrar Josué. Eso tuvo que haberle dolido en su vida y en su alma, pero sufrió. El pobre David sufrió, Noé sufrió, Abraham sufrió, los profetas sufrieron, el pobre Jeremías
pobre Jeremías metido en un pozo durante meses, sufrió. Y ni ya qué hablar de los discípulos. Pedro sufrió, Juan sufrió, Tomás sufrió, sufrieron. Y mira el ejemplo de Pablo. Pablo sufrió. Porque el plan de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios viene a nuestras vidas con un poco de sufrimiento y dolor. Así que hoy yo quiero que tú tengas esperanza, que tú tengas esperanza, que vivas lo que vivas con la actitud, con las reacciones y con los hábitos correctos. Eso es lo que tú tienes que enfocarte hoy. No sigas escuchando el engaño en tu vida. Y esto es lo que sucedía en la vida de Jesús. Y algo que nosotros debemos entender es que entregar nuestra vida completa a Dios no tiene que ver con nuestra conducta. Y esto es muy importante. Que yo pueda vivir una vida entregada completa a Dios, muchas veces, no sé por qué, lo asociamos con nuestra conducta. Lo asociamos con nuestro comportamiento. Y yo quiero también dejarte esa libertad hoy. Tienes que romper eso. Porque realmente que nosotros vivamos una vida entregada completamente a Dios tiene que ver con que nosotros podamos confiar en la persona de Jesús. Que tú hoy puedas decir, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas, yo sé que Dios está por mí, para mí, yo confío en que tengo un Dios que tiene solo planes de bienestar para mi vida, yo sé que tengo un Dios que es el autor de la vida, yo sé que yo tengo un Dios que tiene la capacidad de preparar el mañana para mí. El entregarse completamente a Dios es poder confiar en quién es Dios. Y no se trata del conductismo, no se trata de lo que haces y dejes de hacer, por favor. Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere que tú tengas una completa entrega de quién eres tú y que tú puedas confiar y depositar toda tu seguridad en quién es Dios. Eso es la entrega total a Dios. Eso es la entrega total a Dios. La entrega total a Dios es que tú puedas declarar, Dios, yo sé que tú me acompañas y yo sé que tú tienes lo que estoy viviendo en control y yo descanso en esa realidad. Eso es que tú puedas entregar completamente tu vida a Dios. Y la realidad es que somos unos rebeldes. Y yo soy un rebelde. Y muchas veces digo, eso no es así. Yo tengo el control. Yo soy el que debo actuar para poder direccionar mi destino. Yo soy el que debo hacer. Yo soy el que debo esforzarme. Esto se trata de más de mí. Y muchas veces caigo en ese juego. Y cuando caigo en ese juego, simplemente estoy viviendo una vida en la cual no me estoy entregando a Dios, sino que me estoy entregando a mi esfuerzo y me estoy entregando a mi capacidad. ¿Y saben qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios tiene que recordarme, que cuando soy rebelde, no voy por buen camino. Cuando soy rebelde, simplemente me voy a encontrar en un lugar en el cual no voy a vivir lo que debo vivir y voy a estar en un lugar en el cual voy a estar haciendo las cosas que no debo estar haciendo. Y Dios tiene que recordarme, Andrei, estás viviendo súper rebelde. Por fuera pareces un religioso, porque tu comportamiento es excelente, pero eres un religioso y eres un rebelde. Hoy debo recordarte, Andrei. Hoy debo dejarte ver el rebelde que hay en ti. ¿Saben cómo lo hace Dios?
a través del dolor y del sufrimiento. Dios me recuerda que yo debo vivir una vida de entrega total a Él. Y en ese momento, cuando tengo esa perspectiva, encuentro tanto valor y tanto significado a lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento no son mi enemigo, no lo son. El enemigo es el engaño, el enemigo es el rebelde que hay en cada uno de nosotros. Ese es el enemigo, el rebelde que hay en cada uno de nosotros. Algo que dice C.S. Lewis, que me encanta lo que dice C.S. Lewis. Lo que C.S. Lewis dice es que cuando nosotros estamos tan metidos y absorbidos por el pecado y por nuestros errores, no sospechamos en las garras de quien estamos. Cuando nosotros estamos sumergidos en el pecado y en el engaño, no somos conscientes en las garras de quien estamos. Pero el dolor no lo podemos ignorar. El dolor y el sufrimiento no lo podemos ignorar porque nos grita. Y nos grita para hacernos saber que debemos morir al rebelde que hay en nosotros. Morir al rebelde que hay en nosotros es un proceso doloroso. Vaya que lo es, pero necesario, hermoso. Y yo creo que vital para que podamos vivir una vida de plenitud. Así que hoy yo quiero darle la bienvenida al dolor y al sufrimiento. Hay una historia que me encanta, que está en Crónicas de Narnia. Está en el libro El viajero del alba. Es un libro que habla acerca de cómo hay un niño o un preadolescente que se convierte en un dragón. Se convierte en un dragón y tiene escamas. Y él se encuentra con Aslan. Aslan es el protagonista de todos estos libros, que hace una figuración de la persona de Jesucristo. Y cuando él se encuentra con Aslan, ¿cierto? Él dice, por favor, necesito que me ayudes. Y lo que hace Aslan, y es descriptivamente es muy fuerte lo que dice. Lo que hace Aslan, dice que él coge sus garras y las clava en la piel del dragón, que es este niño. Y dice que las clava. Y como describe él, dice, me dolía hasta el alma. Y lo que dice es que el león coge esas garras y las clava profundamente y empieza a quitar las escamas y la piel del dragón. Hasta que el dragón se convierte una vez más en un ser humano. Y lo que describe este personaje es que esa experiencia de dolor lo llevó a ser una persona que ahora tenía compasión, empatía y lo más importante, aprendió a construir relaciones. Hoy yo quiero que cada uno de ustedes vea que el enemigo no es el dolor y el sufrimiento. No sigas huyendo de él. El enemigo es el rebelde que hay dentro de ti. Ese es el enemigo. Y la única manera de poder destruir ese rebelde que hay en ti es entregándote completamente a Dios. Y la entrega completamente a Dios es diaria. Nosotros, tú y yo, debemos morir diariamente al rebelde que hay en ti y en mí. Y es el de poder descansar en que esto no se trata de nuestras fuerzas. Esto se trata de quién? De Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios, de que realmente mi vida está en las manos de Dios. Hoy que tú y yo podamos entender que el sufrimiento y el dolor no son el enemigo. El enemigo es el rebelde que hay en nosotros. El dolor y el sufrimiento lo único que nos muestra es que hay un enemigo dentro de nosotros y que debemos rendirnos y someternos
Debemos rendirnos y someternos. Debemos rendirnos y entregar completamente a Dios. Hoy veo que hay personas conectadas, veo que hay fueguitos. eh, Gracias por estar conectados. Si alguien siente que en este momento esto que están escuchando ha sido para sus vidas, me encantaría que pudieran escribir, que pudieran poner un fueguito, que pudieran realmente mandar corazones diciendo, sí, esto era lo que necesitaba escuchar para mi vida. Yo quiero invitarlos a que lo hagan. Y para terminar, y para terminar, y para terminar, veo que algunas personas están poniendo fueguitos y corazones. Y para terminar, quiero decir lo siguiente, lo que sigue pasando en la historia, porque lo que sigue pasando en la historia es muy importante. Y es Jesús desenmascarando el enemigo, el engaño y el rebelde que hay en nosotros. Miren la claridad. Habló de esto, está en el versículo 32. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Comenzó a decirle, Jesús, el sufrimiento y el dolor son el enemigo, no tienes que rendirte ante ellos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Pedro le estaba diciendo, no, Jesús, no tienes que sufrir, no desees eso. No, es muy bueno, porque así somos nosotros. Yo no quiero sufrir, nada que ver, no. Y luchamos por salir del sufrimiento y luchamos por no tenerlo más, ¿cierto? Es increíble. Nosotros somos Pedro y nosotros nos hablamos a nosotros mismos. No sufras, anda, y no quiero sufrir, yo no quiero vivir esto. ¿Cierto? Somos tan Pedro. Y miren lo que hace Pedro. Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, a decirle, Jesús, no sufras, no tienes que morir porque pues, es el enemigo. ¿Cómo te vas a rendir ante el enemigo? Miren lo que dice Jesús. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y felicitó a Pedro. No, mentira, no felicitó a Pedro. Lo regañó, lo reprendió y dijo algo completamente fuerte. Y miren lo que le dijo: aléjate de mí, Satanás. Ustedes imagínense que Jesús, Jesús, el autor de la vida, el alfa y la omega, el principio y el fin, te mirara a los ojos y te dijera, aléjate de mí, Satanás. Muy fuerte, muy fuerte. Y él está haciendo esta declaración, ¿con qué? Con el engaño de que el dolor y el sufrimiento son el enemigo. Es muy profundo, muy profundo. Porque la manera en que está reprendiendo a Pedro es muy fuerte. ¿Y lo está haciendo con qué? Con el engaño de que le digan que el dolor y el sufrimiento son el enemigo. Muy fuerte, es muy fuerte. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Miren lo que dice, es que es muy bueno lo que dice, es muy, muy bueno. Miren lo que dice. Tú no piensas en las cosas de Dios. ¿Y cuál es el contexto? El contexto en el cual tú no piensas en las cosas de Dios es que yo no tengo que sufrir. Claro que yo tengo que sufrir. Y Jesús tenía que sufrir porque, como lo dice Hebreos, que a través del sufrimiento Jesucristo fue perfeccionado. Jesús tenía que sufrir porque el plan de Dios para Jesús estaba envuelto en medio de sufrimiento y dolor. Y a través del dolor y el sufrimiento, Jesús fue perfeccionado. Así que debemos entender, el plan de Dios para nuestras vidas viene envuelto de dolor y sufrimiento. El engaño lo que nos va a decir y nos va a determinar es que tengamos las actitudes incorrectas, las emociones incorrectas y los hábitos incorrectos. Cuando yo entiendo que en el plan de Dios hay dolor y sufrimiento, es simplemente un recordatorio de mi entrega total a Dios. ¿Saben qué va a suceder?
cuando yo lo pueda ver de esa manera, voy a entender, voy a entender, voy a entender que cuando hay dolor y sufrimiento es simplemente un llamado de ternura de parte de Dios, de que yo debo entregarme completamente a Dios. Debemos entregarnos completamente a Dios. Y hay una pregunta que me encanta y que debemos hacer en medio del sufrimiento. Yo creo que cuando estamos en medio del sufrimiento y entender que es un recordatorio de que nuestro enemigo es el rebelde que hay en nosotros, creo que esto va más allá del conductismo y va más allá de orar y leer la Biblia. Creo que va más allá de eso porque eso es ponernos una carga y Dios no quiere ponernos una carga en medio del sufrimiento. Para nada. Dios no quiere ponernos una carga en medio del sufrimiento. Para nada. Dios no quiere ponernos una carga frente al conductismo. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio del sufrimiento y del dolor? Lo que nosotros debemos hacer, lo primero que debemos hacer es rendirnos delante de Dios. Es que podamos rendirnos y que podamos hacer una entrega total de nuestra vida a Dios. Y que podamos reconocer que Dios nos ama, que Dios nos cuida y que podamos reconocer una de las verdades más profundas. Es que nosotros somos peregrinos en este mundo, que realmente nuestro hogar es el cielo. C.S. Lewis en su libro El problema del dolor dice que el dolor y el sufrimiento Dios lo utiliza también para recordarnos que no hemos llegado a casa, que nuestro anhelo y deseo de hogar está en el cielo. Hoy recordar que el sufrimiento y el dolor simplemente es un recordatorio del rebelde que hay en nosotros. Nuestra actitud, nuestra actitud, nuestra actitud, nuestros hábitos y nuestro comportamiento será transformado en la medida en que yo pueda hacer una entrega completa a Dios. Y yo creo que lo que sigue pasando en la historia es que Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué tienen que hacer para seguirme y para vivir conmigo? Ustedes tienen que morir a ustedes mismos. Ustedes tienen que morir al rebelde que hay en cada uno de ustedes. Y ese proceso está cargado de dolor. Hoy yo quiero dejarles con esperanza. Y la esperanza no es el mensaje de que el dolor y el sufrimiento van a pasar, porque eso sería una mentira. Y eso sería generar una expectativa falsa. Y yo creo que por eso muchas veces la gente se decepciona de Dios, porque vive cosas difíciles. ¿Y a dónde está Dios? Es como, Dios cuando dijo que no ibas a sufrir. El dolor y sufrimiento hace parte de la vida. Hace parte de la vida. Hace parte de la vida. Pero lo que quiere Dios a través del sufrimiento y el dolor es que tú puedas reconocer que hay un rebelde dentro de ti. Ay, vamos, seamos honestos. Los momentos donde yo más he sufrido a nivel personal y he logrado entender este principio, me he dado cuenta que era un orgulloso, me he dado cuenta que era una persona que quería tener todas las cosas bajo control, me he dado cuenta que realmente soy tan rebelde, tan religioso, pero tan rebelde. Es cuando he sufrido más en mi vida. Es cuando me he dado cuenta de lo rebelde que soy. Y tengo que decir gracias. Gracias por el dolor y el sufrimiento. Porque lo necesito en mi vida. Y yo sé que puedas estar viviendo cosas difíciles, muy difíciles. Lo sé. Yo sé que hay personas que luchan con pensamientos de quitarse la vida. Hay
personas que hoy están muy solas y se sienten solas, sin propósito, y duele. Yo hoy quiero decirte, yo hoy en serio quiero decirte, el engaño es tu enemigo, el que no te está dejando ver con claridad que lo que tú estás viviendo, lo único que está demostrando es que hay un rebelde en tu vida y que la única solución es que puedas entregarte completamente a Dios. No se trata, no se trata de conductismo, se trata de que tú puedas confiar en quién es Dios. Y para terminar, me acuerdo una vez que yo estaba wow, me acuerdo una vez que estaba con mi esposa, hace poquito, cuando salimos del país. Cuando salimos del país, estuvimos muy solos. Teníamos muchos amigos, teníamos tantas cosas, tanta comodidad. Y cuando salimos, estuvimos solos en Panamá. Solos, muy solos. Yo creo que hasta yo no sé si yo alcancé a estar como en una época en la cual estaba en depresión. Yo me acuerdo que estábamos los dos acostados, llorando en la cama. Yo le cogía la mano a mi esposa, porque los dos llorábamos. Y teníamos dolor y sufrimiento. Pero Dios nos dejaba ver los rebeldes que éramos. Y en ese momento, de alguna manera, Dios nos permitió ver que toda historia que es digna de contar va a tomar a sus protagonistas y los va a moler y los va a aplastar. Eso es lo que sucede en toda historia que es digna de contar. Porque está matando el rebelde que hay en nosotros. Esa es la historia que es digna de contar. Hoy quiero decirte, tu historia va a ser digna de contar. Tu historia va a ser digna de contar. Así que hoy yo quiero que todos me puedan acompañar en una oración, que hoy todos puedan hablarle a Dios. Hoy yo quiero que todos podamos hablarle a Dios y que podamos hacer una declaración a Dios de que nos entregamos a Él, porque esa es la única solución que tenemos y esa es la única manera que podemos enfrentar el dolor y el sufrimiento de la manera adecuada, correcta, en la cual vamos a salir siendo diferentes. Yo quiero que cierren sus ojos y que puedan hacer esta declaración después de mí y que digan ahí con sus ojos cerrados: Dios, Jesús, yo te abro mi corazón, me entrego completamente a ti, entrego toda mi confianza, entrego hoy mis fuerzas, no son más mis fuerzas, sino quiero descansar en ti. Toma toda mi vida y que tú te puedas glorificar y que tú seas mi Salvador. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que podamos vivir este mensaje esta semana. Si tienen dudas, preguntas, escríbanme por interno en Instagram. Hay personas que me escriban. Estoy pendiente de todos sus comentarios. Nos vemos. Chao.